Bien, buenas tardes, queridos compañeros, compañeras, jóvenes, muchachos, muchachas que están en la cátedra de psicopatología de los grupos sociales. Bienvenidos y bienvenidos. Con esta clase damos inicio a la unidad número 2, la cual se denomina Fundamentos Socioculturales de la Conducta Desviada. Fundamentos Socioculturales de la Conducta Desviada. Anteriormente, en la primera unidad, hemos un poco estado platicando, dialogando sobre psicopatología y sociedad. Es decir, cuál es la relación entre aquello que se considera, porque de hecho psicopatología hace referencia a enfermedades como tal y por eso hemos discutido el término, hemos dicho que dentro de la psicología existen dificultades psicológicas como tal, pero hay que un poco desmitificar algunos conceptos que son robados, digámoslo así, de los conceptos biomédicos o médicos como tal, ¿verdad? Entonces hemos hecho esa relación entre, en otras palabras, lo que otros modelos teóricos denominan entre conducta desviada y sociedad, o conducta disruptiva, con dificultades psicológicas y sociedad. Y hemos dicho prácticamente tal como lo presenté al inicio de esta cátedra, que hay ciertos determinantes o hay ciertas condiciones a nivel social que determinan la salud o enfermedad de los grupos sociales. Es decir, cuando hablo de enfermedad probablemente más de alguno se confunda y piense que en realidad podría ser que, cuando hablamos de enfermedad nos estamos refiriendo a una diabetes, a un virus de inmunodeficiencia humana, a un problema de cardíaco. Más de alguno se puede confundir porque de hecho la palabra se presta o el concepto se presenta para ello. Pero al contrario, cuando redefinámoslo, cuando estamos hablando de determinantes sociales de la salud, y recuerden ustedes, hablamos un poco del modelo biomédico, cómo concebía la salud enfermedad y hablamos del monismo biologicista, de que ellos partían de que la mayoría de las dificultades psicológicas, personalidad, emociones, cualquier cuestión relacionada con la psicología y con conducta desviada, que para ellos la causa era física, que estaba dentro de nuestro organismo, que había un desequilibrio de hormonas probablemente, serotonina, dopamina, algo que estaba determinando esa salud de enfermedad. Hablamos del conductismo, por ejemplo, de cómo la relación del organismo con el ambiente, por eso es que yo algunos me di la tarea, por ejemplo, de preguntarles qué era para ellos conducta, porque algunos compañeros y compañeras, por ejemplo, me decían, conducta es lo que nosotros hacemos. Ah, en realidad, algunos teóricos definen la conducta como la interacción del organismo con su entorno o con su ambiente. Eso es lo que ellos denominan conducta. Entonces nosotros precisamente debemos entender estos conceptos. ¿Qué es conducta? Porque lo que yo les planteaba, hay una conducta, bueno, la conducta en realidad todo lo que se practica o lo que se hace o toda esa interacción del organismo con su entorno es conducta. Movernos, eh, respirar, hablar, pensar, recordar, todo eso es conducta. Bailar, todo eso es conducta. Eh, y aquí podríamos hacer la diferencia entre conductas reflejas eh, o innatas y conductas operantes. Eso lo podríamos hacer esas diferencias nosotros, porque las conductas o el condicionamiento clásico hace referencia a todos esos reflejos, esas conductas innatas, eso que no hemos tenido que aprender. Por ejemplo, parpadear, respirar, eso no lo hemos tenido que aprender, es parte de nuestro repertorio innato, digámoslo así. Y eso es el condicionamiento clásico. El condicionamiento operante, compañeros y compañeras, no es más que todas esas conductas que operan sobre el entorno. Por eso le decimos operante, por eso las conocemos como conductas operantes. Hablar, caminar, escribir, trabajar, hacer cosas, todas esas son conductas emitidas y que en alguna manera tratan de modificar o cambiar el ambiente o el entorno. Por eso le decimos nosotros precisamente condicionamiento operante, porque hace referencia a todos esos comportamientos emitidos, repito, con una finalidad o con un propósito. Cuando abrimos la ventana para que entre aire, por ejemplo,
o bebemos agua para aliviar la sed, nuestra conducta está dirigida a promover un cambio en ese ambiente, en ese entorno que nos rodea, o puede ser que en nuestro propio organismo. Por eso es que decimos que es condicionamiento operante. Repito, porque operan sobre el entorno. Entonces, la mayoría de conductas que nosotros realizamos están relacionadas con nuestra vida diaria, pertenecen a este campo de esta categoría operante: hablar, caminar, escribir, trabajar, todo lo que hacemos en general. Y los cambios que estas conductas promueven en ese entorno, en ese ambiente, es precisamente lo que nosotros denominamos consecuencias. Por ejemplo, si el ejemplo que les coloqué anteriormente, la entrada del aire, el alivio de la sed, esas son consecuencias. Consecuencias de esas conductas que hemos hecho antes. La conducta es abrir la ventana, la consecuencia es que entra aire. ¿Eh? Hemos bebido agua, hemos tomado agua, que es la conducta. ¿Cuál es el resultado? Aliviar la sed. Esa es la consecuencia. En otras palabras, podríamos decir que la conducta está controlada por sus consecuencias inmediatas. Alguien lo dijo de otra manera, ¿no? ¿Qué quiere decir esto, que la conducta está controlada por sus consecuencias inmediatas? Que lo que hacemos, por ejemplo, abrir la ventana. Si yo me estoy sofocando de calor, abro la ventana, que es la conducta, y me entra aire, esa es una consecuencia, el resultado, me entra aire. Y eso me provoca, wow, tranquilidad, me relaja, etcétera. Entonces, eso yo lo voy a volver a hacer otra vez que me quieras, que me esté asfixiando de calor o algo por el estilo, voy a abrir la ventana. Esa consecuencia refuerza precisamente el hecho que yo abra la ventana. Entonces, genera ciertas consecuencias. Puede hacer que nos despierte interés, que nos proporcione información, que nos aburra, por ejemplo, cuando leemos un libro, ¿verdad? Todas esas son conductas, pero esto ustedes ya lo estudiaron cuando leyeron, analizaron la información, por ejemplo, sobre algunos modelos teóricos propios de la psicología. Pero también está, dijimos, la perspectiva cognitivo-conductual, donde planteábamos que nuestra manera de pensar determina lo que sentimos y cómo actuamos. Esa es la perspectiva cognitivo-conductual. Y para ellos, la salud hace referencia a la flexibilidad psicológica, en la manera en que somos más flexibles para pensar, para interpretar, para darle significado a lo que acontece en nuestro entorno. En esa medida vamos a gozar de salud. Y en la medida en que seamos menos flexibles, ¿eh? en esa medida nos vamos a enfermar. Y hablábamos también de el enfoque sociológico, no hablábamos de todo ese enfoque socioeconómico también, donde planteábamos precisamente, a partir de, si ustedes se recuerdan, cuando hablamos de todos estos enfoques, precisamente algunos les surgían dudas, porque a partir de este, hablábamos ya de la conducta y la cognición, pero a partir de este enfoque socioeconómico de la salud mental, hablábamos de que habían una serie de críticas a los anteriores modelos, ¿verdad? Habían una serie de críticas. No estaba del todo de acuerdo, porque para ellos, por ejemplo, la salud o la enfermedad se iba a definir de manera dialéctica. Es decir, parte de la estrecha relación entre el individuo, entre el sujeto y las estructuras socioeconómicas, el ambiente material y la vida cultural. Entonces decíamos nosotros en esa ocasión que todas las condiciones objetivas, todo aquello que nos rodea, todo aquello en lo que nos encontramos como sujetos, son causa, no son consecuencias de sus modos subjetivos de ser y de pensar. Aquí hay una clara diferencia, porque ellos ya están diciendo que el cómo es el individuo, el cómo piensa, que eso no determina su salud, sino que están planteando prácticamente que la salud mental va a estar relacionada con toda esa noción de capital global. Es decir, va a estar relacionada con todas las condiciones objetivas que el medio le brinde para desarrollarse. Y aquí hablamos de derechos y de desarrollo humano. Y que esta noción de derechos y de desarrollo humano, todo esto, como un problema de bienestar político, económico,
depende de condiciones generales de la sociedad. Todas esas están relacionadas con la condición económica, con el ambiente en el que viven las personas, el tipo de recursos disponibles. Es decir, que para este modelo lo que en realidad determina la salud de las personas son las condiciones objetivas en las que se encuentran. Y de ahí que hablábamos que el poco derecho a salud, que el poco derecho a la educación, que la exclusión para que las personas accesen a estos derechos es precisamente lo que provoca una disminución de la calidad de vida y del bienestar de las personas. Entonces, esto es un poco lo que hablamos en la primera unidad entre la relación de la psicopatología y la sociedad. Esto es importante entonces que lo recordemos, porque ahí hablamos entonces ya de algunos conceptos tales de cuál era la relación entre la pobreza y la salud mental, y que aquellas personas, tal como lo plantea el modelo socioeconómico, que esas personas que carecen de condiciones objetivas para desarrollarse, que hay un verdadero desarrollo humano, ¿verdad? Esas personas que están inmersas entonces en este empobrecimiento, porque no, decíamos que no son pobres, son empobrecidas, porque este sistema, con todas las condiciones de exclusión, inequidad, desigualdad, precisamente las ha ido sometiendo a esa condición de pobreza. Entonces es un empobrecimiento. La pobreza no surge así por así, es una condición creada, por tanto. Eh, entonces, la calidad de vida, el desarrollo económico y social va a estar relacionada precisamente con el desarrollo, con todas estas condiciones que van a generar ya sea salud o enfermedad en las personas, ¿verdad? De hecho, hay una declaración que se llama la Declaración de Alma Mata y que va a constituir un aspecto central en toda esta consolidación del modelo socioeconómico, porque esto va a reconocer que el desarrollo económico, que el desarrollo social, por ejemplo, es fundamental para lograr el estado máximo de salud, ¿eh? Para todas las personas, y que principalmente la protección de la salud de la población son condiciones indispensables para el desarrollo económico, para el desarrollo social, para la calidad de vida, para alcanzar la paz incluso. Porque a partir de la falta de agua, por ejemplo, hay guerras. A partir de la falta de condiciones, por ejemplo, de una seguridad alimentaria, algunas personas se ven obligadas, por ejemplo, a robar. A partir, por ejemplo, de la poca educación, entre otros factores, las personas son obligadas a realizar trabajos con bajos sueldos y esto las va sometiendo más y más en la pobreza. Todo eso ya lo discutimos en la primera unidad nosotros. Entonces hablábamos de que todas estas personas van construyendo formas de interpretar lo que les sucede en su realidad, dijimos nosotros que van generando formas que se van manifestando van generando formas de vivir que son parte de su cultura, se van adaptando a la pobreza, decíamos nosotros, porque en una economía donde las personas dependen del sector informal, tienen que vender su frutita, tienen que salir a vender su ropita, etcétera. Esto es una economía casera, donde las personas realizan un trabajo jornalero donde tienen poco para o pocas ganancias, ¿no? Y que únicamente el sistema las va sometiendo a la producción. Aquel que no produce no es servible, no es útil para esta sociedad y los va descartando. Y que en estos lugares donde hay exclusión, donde hay escasas oportunidades, para aquellas personas que no se han desarrollado en la universidad, por ejemplo, y que tienen sueldos bajos, y que por lo tanto van fracasando a nivel de conseguir metas económicas, políticas, sociales, por su bajo nivel de ingreso. Entonces todo esto va siendo caldo, va siendo cultivo de una cultura de la pobreza. Es todo un sistema de vida que en esas condiciones que he mencionado van generando una cultura, van adaptándose a una cultura donde para ellos ser pobres es normal.
Y esto ustedes lo leyeron y se van dando cuenta de que esto en las zonas rurales, donde hay muchas barriadas, ¿verdad? Se suele encontrar. Y, por ejemplo, Lewis menciona una serie de rasgos psicológicos, sociales, económicos que van relacionados con esto de la cultura de la pobreza. Entonces, él plantea que la cultura de la pobreza incluso es un afán de adaptarse. Ellos, al mismo tiempo que somos pobres, que vivimos en estas condiciones de desigualdad, donde pensamos que no vamos a salir de la pobreza, donde nos adaptamos a ella, también tenemos una serie de reacción, de manifestaciones donde buscamos sobreponernos a ella de alguna manera. Y hablábamos que no todas las personas pobres también desarrollan esta cultura de la pobreza como tal, no se adaptan a ella como tal, ¿verdad? Eh, entonces hablábamos de que todo eso va generando psicopatología, hablábamos de la alienación, del daño ambiental, de la marginación, de la exclusión y de la pobreza. Todos esos son resultantes de psicopatología social. Las personas, por ejemplo, en la alienación hay una falsa conciencia. En el daño ambiental van las personas, por ejemplo, yo les contaba el caso de Sierra Verde, se acostumbran o únicamente con que una semana les dieron de toda la leña que habían sacado y como la misma necesidad fueron a vender esa leña, entonces ya que ellos ya permiten que se les destruya su entorno, su ambiente, por tanto, hay marginación. El niño, por ejemplo, que no lleva los zapatitos lustrados o negros que pide la escuela, lo excluyen, lo ponen a un lado y lo ponen a barrer. El niño que no puede comprar los libros, pues que no haga la tarea y así se va quedando a un lado en la educación. Hay exclusión, hay pobreza, hay una exclusión social que va condicionando a la manera en la que las personas se desarrollan, por tanto, también. Entonces, hay una relación entre la pobreza, la desigualdad y el territorio, no solo en la segregación territorial donde viven los ricos y viven los pobres, ¿no? Entonces, pero a partir de ahí también nosotros hablábamos que está el fenómeno de la violencia social. Y en el fenómeno de la violencia social, en el fenómeno de la violencia social, si ustedes recuerdan, hemos dicho, por ejemplo, que la violencia social es un fenómeno social, porque son generadas por los seres humanos y los seres humanos somos gregarios por naturaleza. El ser humano desarrolla una relación eminentemente social y hemos dicho a partir, por ejemplo, de lo que plantea Marx del trabajo, que el trabajo va creando una relación social del ser humano también. Entonces decimos que la violencia es un fenómeno social porque es desarrollada por nosotros mismos, por las personas, ¿verdad? Entonces, que tiene que ver con esas maneras de actuar, de pensar, de sentir de nosotros, no solo como individuos, sino que también como grupo, ¿verdad? Entonces, hablábamos también que es un fenómeno complejo, tiene múltiples dimensiones, múltiples componentes que buscan explicar, que buscan describir todos estos procesos, todos estos eventos, todas estas realidades sociales. ¿eh? Y que dependiendo la época, así precisamente cada hecho violento tiene un significado, tienen disímiles consecuencias, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, hemos dicho también nosotros que la violencia es un fenómeno multifactorial, porque hay diversos factores a nivel individual, a nivel social, a nivel político, a nivel económico, culturales, que van originando que la violencia aparezca o se suscite en ciertos contextos. Hemos dicho, por ejemplo, que el fenómeno de la violencia está relacionado también con los desequilibrios de poder. ¿eh? Porque cuando hay un desequilibrio de poder, cuando hay una fuerza, cuando hay modelos de relación verticales, por lo tanto, hay estrategias negativas, tales como la coerción, como la intimidación, como el uso de la fuerza, como la amenaza, y se utiliza de manera desigual, por lo tanto. Entonces, todo acto de violencia, ya sea por acción u omisión, llevan implícito esta forma de ejercer poder. Es intencional, porque utilizamos una estrategia deliberada. Cuando coercionamos, por ejemplo, tenemos cierta intención cuando ejecutamos violencia para ocasionar daño, ¿verdad? Ocasiona daños, también hemos dicho eso, porque emplear o ejecutar poder de esta manera va a generar efectos secundarios. La persona que está sometida a la violencia intrafamiliar, por ejemplo, va a generar efectos en ella y en sus hijos e hijas. Es un problema social complejo de derechos humanos y de salud a nivel mundial. Va a impactar en todos los espacios de la vida de la persona. Entonces, hemos hablado de algunas teorías, por ejemplo, también, que buscan explicar cómo se originan
el problema de la conducta, ¿verdad? Y hemos hablado de la multidimensionalidad del comportamiento agresivo, por tanto. Entonces, pero también hay ciertos factores internos y externos, ya sean biológicos o psicológicos, que están relacionados, por ejemplo, con la suscitación de episodios o de eventos de violencia. Ahí están los factores personales, están los factores relativos al género, están los factores relativos a la edad, y dentro de los factores externos o sociales están, por ejemplo, los medios de comunicación masiva, ¿verdad?, que influyen de forma indirecta o directa en los casos de promoción de la violencia. Ustedes vean todas esas telenovelas de los narcos y de un montón de cosas que generan violencia. Los factores relacionados con la escuela, donde es un caldo a veces el bullying y un sinfín de cosas. Los factores familiares, los factores relacionados con la comunidad, los factores económicos, los factores ambientales, están relacionados con el proceso de la violencia, pero también están algunos procesos básicos de desconocimiento de la violencia social. Y ahí tenemos el proceso de invisibilización, de naturalización, de insensibilización y de encubrimiento, por tanto, de la violencia. Eso es lo que hemos dicho entonces, relacionado precisamente con el fenómeno de la violencia social. Y ahí va relacionado la violencia intrafamiliar, la violencia juvenil, la violencia de género, los agresores sexuales y el perfil psicopatológico, la conducta desviada a la pornografía, control social e impunidad, los celos patológicos, la criminalidad y conducta antisocial. Todo ello va a estar relacionado. Entonces hemos intentado hacer una breve introducción, una breve retroalimentación de los contenidos que hemos estudiado nosotros anteriormente. Vayámonos entonces a estudiar esta unidad número 2 denominada Fundamentos Socioculturales de la Conducta Desviada. Y ahí tenemos ciertos objetivos que nosotros vamos a cumplir. Número 1, desarrollar en usted como estudiante una actitud crítica. Esto me interesa, una actitud crítica y creadora en el abordaje de las problemáticas psicosociales de los grupos de estudiantes. Usted, en primer lugar, como profesional de la psicología, debe tener una actitud crítica, pero fundamentada, no una actitud crítica de relleno únicamente, evadiendo los principales modelos teóricos, no, una actitud crítica sí, pero teniendo pleno conocimiento de cuáles son los modelos teóricos que buscan explicar esa problemática social. Y 2, analizar las principales concepciones que buscan explicar y dar cuenta de los procesos patológicos colectivos y la relación de estos con el individuo. Es decir, vamos a analizar las principales concepciones teóricas que buscan explicar el origen, el mantenimiento o desaparición de algunas conductas propias de los procesos patológicos colectivos, es decir, de los grupos, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Con qué fin? Con que usted diferencie y ubique su inserción en el campo profesional acorde a su formación psicosocial. Comencemos entonces después con este primer contenido que se denomina bandas juveniles, grupos terroristas y pandillas en El Salvador. Este es un tema muy interesante el que vamos a desarrollar este día. Cuando hablamos entonces de bandas juveniles, obviamente está implícito las juventudes. No hablo de juventud porque la juventud es como que si todos los jóvenes fueran o desarrollaran maneras de pensar, sentir y comportarse de manera uniforme, o todos tuvieran acceso a las mismas oportunidades. Hablo entonces de juventudes. ¿Por qué hablo de juventudes? Por lo contrario a lo que acabo de mencionar, no todos los jóvenes tenemos las mismas oportunidades, no todos tenemos incluso la misma estructura familiar, no todos nos comportamos de la misma manera. Hay formas diferentes en todos estos aspectos. Por eso prefiero hablar de juventudes. Pero cuando nosotros hablamos de juventudes, necesariamente tenemos que hablar de todas las condiciones en las cuales nos encontramos los jóvenes. Y digo los jóvenes porque yo todavía voy ahí, ¿verdad? Entonces, en las cuales nos encontramos los jóvenes. Ya en algunos años, desde los 90, hablábamos, por ejemplo, que el desarrollo de la población joven estaba supeditado a su alto crecimiento en comparación con otros grupos de edad. Por ejemplo, en América y en el Caribe ya se estaba experimentando desde antes del siglo XX una transición demográfica. ¿Qué quiere decir con una transición demográfica? Que había un aumento de la esperanza de vida al nacer y que había una disminución de las tasas de fecundidad.
Había entonces, eso iba a provocar entonces que se produjera un descenso de la población juvenil. También hablando de las juventudes, hablábamos de que se enfrentaba un riesgo bajo un contexto de pobreza, de desigualdad, de exclusión social, que esto es característico de toda la región latinoamericana con respecto a los jóvenes. Entonces, cuando hablamos de jóvenes, necesariamente tenemos que adentrarnos en el problema de la legislación, de las políticas de juventud. Aquí hay una ley general de juventud en El Salvador, por ejemplo, que fue aprobada ya por el 2009-2010. Tenemos que hablar del contexto de la salud de los jóvenes porque todas estas son condiciones para que se desarrollen este tipo de patologías colectivas o sociales. Hablemos de los jóvenes que han sido infectados, por ejemplo, por el virus de inmunodeficiencia humana, de la mortalidad por SIDA, de los embarazos no planeados, ¿eh? De la falta de uso de métodos anticonceptivos o de su inadecuada utilización. Hablemos de las relaciones sexocoitales a temprana edad y de embarazos precoces. ¿Eh? Hablemos del consumo de drogas, del problemático acceso al sistema escolar o al mundo laboral, de las tecnologías de la información y las nuevas desigualdades. Todos esos, por ejemplo, es parte de lo que tenemos que hablar. Y fíjese, por ejemplo, que la población joven hace algunos años representaba el 29% de la población en Centroamérica. Y cuando hablo de población joven, estoy hablando de aquellos que se encuentran entre la edad de 15 a 29 años. Esto, según la CEPAL, representaba el 29%. Pero había una disparidad en el acceso a la educación entre ricos y pobres. Y que un 64% de jóvenes en zonas rurales son pobres. Un 64%, más de la mitad de los jóvenes de la zona rural son pobres. ¿Eh? Entonces, y ahora cuando hablamos de condiciones de pobreza y empleo juvenil, esto es una característica persistente entre la juventud, porque allí va implícito la ineficiencia del sistema educativo en cuanto a la calidad, a la cobertura, a la pertenencia, la incapacidad del mercado laboral para absorber la mano de obra juvenil, la violencia que les afecta directamente, el embarazo adolescente, la discriminación, los escasos programas desarrollados en las áreas rurales, ¿verdad? Si el 64% entonces de la población joven de la zona rural son pobres, el 41% de jóvenes latinoamericanos son pobres. El 41% son pobres. ¿Sí? Entonces, el tema de la pobreza está relacionado con el tema del poco acceso al área laboral. Es uno de los problemas que los jóvenes más señalan y que por ende genera crisis económica. Ahora no hablemos, por ejemplo, de la política y la participación juvenil. No hablemos de la juventud y migración. ¿Cuántos jóvenes, por ejemplo, y no es una migración voluntaria, es una migración irregular, la migración dista de ser una decisión completamente voluntaria? En toda la región centroamericana, en El Salvador, el hecho de que muchos jóvenes migren ha tenido siempre un rasgo de huida, de escape. Escapar no solo de la violencia social, escapar de las condiciones de vida precarias, escapar de las escasas expectativas de bienestar, porque no se miran haciendo una vida aquí en El Salvador. Y ahora se aúna otro fenómeno, que es la migración interna, porque son amenazados o acosados por grupos delincuenciales. Entonces tienen que emigrar. Yo conocí el caso de una muchacha y su familia que emigraron hacia el lado de Ocotepec, en Honduras, precisamente huyendo de la extorsión. ¿Sí? Entonces, hay una serie de jóvenes que migran. Hablemos entonces del hecho de la juventud y la seguridad, de la seguridad y la violencia. Y es que en El Salvador hay una percepción de inseguridad en toda la población. Si ustedes van y ven las encuestas, por ejemplo las encuestas recientes, la gente no se siente segura. Es más, antes se hablaba de un fenómeno de la percepción de inseguridad, incluso de estar frente a un policía o frente a un soldado. Había una inseguridad tremenda de parte del joven, porque también el joven
representa ciertos prejuicios dentro de la sociedad. Ser joven es un delito para esta sociedad. El hecho que seas joven, por ejemplo, significa que sos un vago para algunos. Somos tan estigmatizados, sos un vago, sos un delincuente. El hecho que seas joven, sos un peligro, sos un riesgo. Y nos lo dicen en nuestra misma familia a veces. Entonces, al joven se le acredita una imagen de riesgo, una imagen de amenaza, ya sea entre víctima y victimario. Entonces hay un imaginario colectivo y que a veces se ve muy reflejado en los medios de comunicación, donde se tiende a estigmatizar al joven, sobre todo al joven que es hombre, que vive en sectores urbanos o de sectores populares o rurales, y se le ve como potencial amenaza, como signo de violencia. Además, la juventud es el segmento de la población en el que la sociedad proyecta parte de sus miedos y fobias, por lo que el incremento de la violencia como estrategia de supervivencia y como código de subculturas urbanas constituye una punta de iceberg bajo la cual anidan múltiples formas de inequidad, de exclusión y de pobreza. Múltiples formas de inequidad y de pobreza. Asimismo, en la región existe un importante fragmento de jóvenes que no estudian ni trabajan. A esto yo anteriormente en una otra clase les decía que a estos en la sociedad se les denomina ninis o un nini. Un nini ni estudia ni trabaja, constituyendo una limitante para el desarrollo, porque limita para que te desarrolles o te desempeñes como persona, al asumir una actitud de no adscripción institucional que puede llegar a debilitar la gobernabilidad y la cohesión social. Este grupo particular de jóvenes representan un campo pendiente de actuación de las políticas públicas de juventud. La desafiliación institucional se refiere a una situación de quiebre de los vínculos que permiten la formación de capital humano y la participación en el capital social, ya que el mercado laboral y el sistema educativo son los espacios de inclusión más importantes. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la situación de marginación que vivimos nosotros como jóvenes nos va a disponer a la vulnerabilidad y nos va a condicionar a reproducir pobreza, a reproducir exclusión, nos va a exponer a riesgos en el ámbito de la salud sexual y reproductiva. Además, y esto quiero que lo tomen muy en cuenta ustedes, compañeros, en algunos casos va a convertir a todos estos jóvenes que no tienen espacios de inclusión, que son marginados, que son expuestos a la vulnerabilidad, que los condiciona a reproducir pobreza y exclusión, a riesgos en el ámbito de la salud sexual y reproductiva. A todo este grupo de jóvenes también los va a convertir en potenciales participantes en actividades transgresoras. Eso es importante, ¿sí? Y esto no quiere decir que vamos a asumir que se van a volver automáticamente criminales, aunque se dan algunos casos de esto. No existe una asociación directa, pero todo esto es fermento, es caldo. Toda esta marginación, exclusión e iniquidad es caldo para que se presenten estas características. Repito, toda esta situación de marginación de las que he hablado va a disponer a todas estas juventudes a la vulnerabilidad. ¿Vulnerabilidad de qué? De reproducir o de condicionarse a reproducir pobreza, a reproducir exclusión. Otra es que los va a exponer también a riesgos, porque las personas, por ejemplo, que están sometidas a contextos de pobreza, de empobrecimiento precisamente, tienen riesgos en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, que está relacionado con otros aspectos tales como los papás y mamás no tienen chance entonces para estar con sus hijos, no han tenido un buen acceso a la educación, tampoco van a saber cómo educar a sus hijos, y por lo tanto viene al final lo que termina deformando a estos niños, a estas niñas, a estos adolescentes en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, es la pornografía, son los comentarios de los compañeritos y compañeras, la información que llega de estos niveles. Los va entonces a exponer a riesgos en este ámbito de la salud sexual y reproductiva. Y algunos los va a convertir en potenciales participantes en actividades transgresoras. Todos esos niños, por ejemplo, que
solo viven con su mamá, que su mamá trabaja en la maquila y regresa anoche, que se quedan solos en la colonia. A veces si quieren van a la escuela, a veces si quieren no van. A la mamá la están llamando de la escuela y lo digo porque es una realidad. La mamá la están llamando de la escuela y la mamá no tiene chance de ir. Simple y sencillamente porque tiene dos opciones. Si deja de trabajar le quitan esa parte de dinero que no es mucho, son parece que como $40 a la semana que ganan las pobres. Entonces, imagínense de esos $40 que apenas percibe para subsistir, le van a quitar de ese permiso que hay para ir a la escuela, entonces tiene que elegir entre comer o ir a asistir a la reunión en la escuela. Entonces estos niños, al no tener una formación como tal, al no tener el refuerzo afectivo, al no tener condiciones sociales que garanticen su estabilidad económica, alimentaria, en educación, etcétera, son potenciales participantes en actividades transgresoras tales como robar, tales como extorsionar, meterse a la pandilla o a la banda juvenil. Todos estos son potenciales participantes. Quiero que vayan haciendo toda esta relación entre juventud, seguridad y violencia. Son potenciales participantes en actividades transgresoras. ¿Eh? Todas estas son condiciones en El Salvador que van a permitir precisamente esto. Entonces, el fenómeno que nosotros hemos visto, por ejemplo, en estos años, desde a partir de 1999, cuando entra Francisco Flores a la presidencia y que se aplican una serie de políticas contra las maras, las pandillas, ¿verdad? Tal como el plan mano dura, super mano dura, extra mano dura, el plan mano amiga, la tregua entre pandillas y la tregua del gobierno con las pandillas que estuvo ayudada por ciertos actores políticos, sociales e incluso religiosos, ¿verdad? Todas estas situaciones y dentro de que han sido como intentos de disminuir la violencia, porque hay un fenómeno de aumento de tasas criminales. Todo esto ha ejercido efecto en todos los países en vías de desarrollo y sobre todo con particular énfasis en América Latina, donde la violencia pasó de ser el resultado de conflictos ideológicos, por ejemplo allá en la guerra de 1980 a 1992, donde la violencia estaba relacionada con todos esos conflictos ideológicos y yéndonos más atrás con la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, pasó de ser el resultado de estos conflictos ideológicos a una delincuencia común y de un crimen organizado. Fíjense que según Rocha, ya por el año 2006, él dice de manera literal esto: la participación juvenil en el ejercicio de la violencia criminal se ha convertido en foco de atención de organismos multilaterales, gobiernos y académicos. Esto se ha convertido en un foco de atención. Entonces, ¿qué vamos a tener como resultado de la creciente violencia o de la creciente inseguridad que nos afecta a todas las sociedades latinoamericanas? ¿Qué vamos a tener como resultado? Vamos a ver que se ha incrementado por parte del imaginario colectivo una visión acerca de los jóvenes como potenciales amenazas, como signos de violencia, como un fenómeno potenciado, además por el aumento de jóvenes que conforman las pandillas y las bandas delincuenciales, que ya ustedes lo ven, ¿verdad? Y que lo pueden ver, por ejemplo, en las referencias de CEPAL 2008, 2009 y todo eso ahí en las estadísticas. Entonces, es reconocido que en Centroamérica, usted va a Panamá, por ejemplo, y le preguntas de dónde sos, del Salvador, y esto no porque yo haya ido a Panamá, sino porque hay algunos amigos, algunos cheros, como decimos, ¿verdad?, que han ido a Panamá, y entonces, ¿y de dónde sos? Del Salvador. Ay, inmediatamente toman distancia porque inmediatamente lo relacionan con las maras y las pandillas, ¿verdad? Entonces, en Centroamérica es conocido que las pandillas juveniles, que las maras, son parte importante del problema de inseguridad ciudadana. ¿Sí? Sin embargo, no es el único problema más importante dentro de la violencia que afecta a los jóvenes. Esto hay que tenerlo claro. A pesar de que en los medios de comunicación, de las estadísticas, de las políticas del gobierno, son los que más ha acaparado la atención en los medios de comunicación y demás, las iniciativas institucionales del Estado y de otras instancias, incluso de organizaciones no gubernamentales, ¿verdad? Entonces, hay un elevado, si ustedes revisan las estadísticas a nivel de Latinoamérica, de América Latina, hay una elevada tasa de homicidio joven. ¿Sí? Entonces, allá por el 2008 había
había una organización que hablaba que la probabilidad de que un joven de esta región de Centroamérica muera como víctima de homicidio es 30 veces mayor a la de un joven de Europa y 70 veces superior a la de jóvenes de países como Grecia, como Hungría, como Inglaterra, como Austria, como Japón, como Irlanda. ¿Eh? La mayoría de víctimas de homicidio juvenil para estos países de la región son hombres. Y aquí hay que tener claro que el hecho de ser de sexo masculino es un fuerte factor de riesgo con respecto a los asesinatos. ¿Sí? Entonces, hay una tasa de homicidio joven. Si nosotros revisamos la estadística, por ejemplo, del Sistema de Información Estadística de la Organización Mundial de la Salud, o sea, de la OMS, ¿verdad? Eh, hay una tasa de homicidio joven totalmente elevada. Y de hecho aquí en Latinoamérica, donde los índices eh, de violencia joven es los más elevados, sobre todo con respecto a los homicidios. ¿Sí? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Allá por el 2008 también, de los países de América Latina, comparándolo con la tasa de homicidio en población joven, y con el último año que era en el 2008, por ejemplo, allá por el 2005, El Salvador era uno de los países que tenía la tasa de homicidio en población de joven más alto. Por ejemplo, en el 2005 El Salvador tenía el 92.3 en la tasa de homicidio. Y de ahí le seguía Colombia con el 73.4, y luego Venezuela con el 62.4, y luego Guatemala con el 55.4, luego Brasil con el 51.6. Es decir, que nosotros hemos sido, imaginen, por debajo de nosotros estaba México, incluso que es actualmente uno de los países más violentos. Y esto también tiene que ver con el mayor uso de armas, con el mayor porcentaje de uso de armas. Porque esto, por ejemplo, aquí en El Salvador, la mayoría de homicidios se cometen con armas de fuego. Con armas de fuego. Hay evidencia en las estadísticas de la intensa utilización de armas de fuego en la mortalidad juvenil. Entonces, esto es necesario que lo tengan en cuenta, jóvenes, compañeros y compañeras. Y hablando, por ejemplo, del estudio sobre indicadores de desarrollo juvenil en Centroamérica, por ejemplo, y de los jóvenes que no estudian ni están empleados en América Latina y el Caribe, si ustedes ven, por ejemplo, ahí la información, el 22%, cerca de 30 millones de jóvenes de entre 15 y 29 años de la región, 22% del total no estudian ni tienen un empleo remunerado según datos de 2012. De ese total, 70% son mujeres de sectores predominantemente urbanos. Existe una preocupación creciente por los y las jóvenes de la región que están quedando al margen de dos instituciones fundamentales para la inclusión social: la educación y el empleo. Alerta a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. La CEPAL llama a superar el estigma creado en torno a la mal denominada generación Nini, porque se ocultan condiciones y se simplifica la comprensión de la diversidad de situaciones de ocupación de estas personas. Es decir, que estos no quieren ser Nini por serlo. Hay una serie de condiciones, esto simplifica la comprensión de estos problemas y hay una serie de condiciones que se ocultan tras ello. Entonces hay unas recomendaciones de la CEPAL de desarrollar estrategias desde los propios sistemas educativos para mejorar la inclusión de estos jóvenes. Y hay otra estadística: el 25% está cesante o busca trabajo remunerado por primera vez. El 15% está inactivo sin una razón clara detrás. Se trata del núcleo duro de la exclusión: jóvenes de menor edad e ingresos. Entonces, hay una situación de marginación horrible que va a condicionar, como ya dijimos, a estos jóvenes a reproducir toda esta pobreza y esta exclusión, que los va a exponer a toda esta situación de riesgos en la salud sexual y reproductiva. Ustedes ven, por ejemplo, los jóvenes que llegan a la unidad de salud. Bueno, y aquí hay otro fenómeno o otro problema en la salud sexual y reproductiva. Entonces tiene que ver también con lo que sucede en las unidades de salud, donde si vos llegás, por ejemplo, a solicitar preservativo a la enfermera, mira que el joven necesita preservativos, y que los padres también no se informan. Obviamente
un bajo nivel de acceso a la educación, hay un bajo nivel de información y hay un bombardeo a través de redes sociales de desinformación respecto a la salud sexual y reproductiva. Esto quiero incluso que lo subrayen, ahí se lo están copiando, porque estas son, como ya lo hemos dicho en otros momentos, son resultados subsecuentes de la psicopatología de los grupos sociales. La marginación, toda esta situación de inseguridad y de violencia que se da dentro de este contexto de marginación, va a disponer a estos jóvenes a la vulnerabilidad. Vulnerabilidad en este sentido de condicionarlos a reproducir pobreza y exclusión, vulnerabilidad y los riesgos en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, convertirlos en algunos casos en potenciales participantes en actividades transgresoras. Esto es importante que ustedes lo manejen. Y ya hemos hablado entonces de todo este fenómeno de aumento en las tasas criminales. En América Latina, donde ya decíamos que la violencia pasó de ser el resultado de conflicto ideológico a una delincuencia común y crimen organizado. De hecho, si ustedes ven, después de la guerra de 1980 a 1992, el problema de las maras y las pandillas en El Salvador superó las estadísticas de los muertos suscitados en la guerra y los muertos producto de la violencia entre maras y pandillas, que algunos han denominado otra guerra más entre el Estado y las pandillas. Entonces, la violencia ha traído, por ejemplo, de hecho, que muchos organismos, tanto fuera como dentro del país, se preocupen por este problema de la violencia. Eh, y que, por cierto, se han visto los jóvenes como un signo de potencial de amenaza, como un signo de violencia. ¿Eh? Y que por tanto, como ya lo decía anteriormente, en toda Centroamérica El Salvador se ha reconocido o fue reconocido en buena parte de su historia por el problema de las maras, por el problema de la inseguridad, que usted no llegaba ni a una esquina, por ejemplo, cuando ya lo estaban extorsionando, que usted para entrar a su colonia tenía que pagar la renta, que usted, por ejemplo, para poner su negocio dependía, por ejemplo, del permiso de los mareros. Todo eso es un problema que hoy ojalá, con todas las políticas que está echando a andar el gobierno, no suscite otros patrones de violencia. Claro, una vez asistí a una sesión con una persona del FBI y él contaba de que cuando el gobierno ataca una forma, las pandillas buscan o los grupos delincuenciales y el crimen organizado otras formas, se reinventan. Ustedes ven, por ejemplo, en el caso de cuando empezaron a perseguirlos por los tatuajes, se dejaron de tatuar. Ustedes ven, por ejemplo, que primero se atacaban entre pandillas, se dejaron de atacar entre pandillas, por ejemplo, y empezaron a atacar a la población. ¿Eh? Ellos se van readaptando. Hubo un tiempo incluso en que por las pandillas, cuando ya no podían por dónde captar dinero, comenzaron con los secuestros y a pedir dinero. Entonces ellos se reinventan. Después entró el problema de las extorsiones. ¿Sí? Y cuando han visto, por ejemplo, que lo están agarrando a ellos, han utilizado niños y niñas, por ejemplo, para que vayan a pedir la extorsión. Y aquí no es un problema donde solo sale un pandillero, donde hay un pandillero la familia está incluida, porque muchas familias, por ejemplo, participan de esos delitos con ellos. Algunos otros son amenazados, son intimidados. Y de ahí un problema de migración también. ¿Eh? Y aquí ya les voy a presentar en otro momento un video porque todo este problema de las pandillas, de la violencia, etcétera, es un problema que tiene que ver con la guerra que se dio en El Salvador también y con una migración, por ejemplo, la guerra expulsó a unos para Estados Unidos, se dio un fenómeno aquí en Los Ángeles, etcétera, donde muchos de los hijos de todas estas personas que habían migrado eran acosados, intimidados por otras pandillas que habían ahí. Entonces el problema se comienza a exacerbar en ese lugar, lo devuelven para El Salvador después de la guerra y estos son precisamente lo que ha originado también toda esta. O sea que aquí, quieras o no, Estados Unidos está implicado. ¿Eh? Entonces, y hablemos que Estados Unidos está implicado también porque ellos financiaron parte de la guerra en El Salvador. Entonces, y esa guerra que financiaron produjo también la migración de estos hacia Estados Unidos. Y de ahí nos devuelven el problema de sus bandas, o sea que el problema de las pandillas no es problema de El Salvador, es un problema heredado del gobierno de los Estados Unidos, digámoslo así. ¿Eh? Porque después de la guerra nos mandan este problema de las pandillas de nuevo. Cuando ellos tenían mayor capacidad
para hacerle frente a este problema de las pandillas. Entonces deportan un montón de pandilleros, de mareros, y es precisamente cuando después se genera todo este problema que no fue bien abordado por los gobiernos y que al contrario pensaron que con violencia iban a solucionar este problema de la violencia. Y no se crearon las condiciones para contrarrestar este fenómeno. Al contrario, se fueron teniendo ahí, ¿verdad? Asolapados, digámoslo por tanto. Entonces, todo esto es una serie de condiciones que es necesario tomar en cuenta a la hora de ver el problema de los jóvenes, de la seguridad y violencia, que aquí en el programa se denomina bandas juveniles, grupos terroristas y pandillas en El Salvador. Entonces, para 2008 la tasa de homicidio joven era elevada, como ya lo decía, era 30 veces mayor que un joven de la región muriera como víctima de homicidio, indicando que el hecho de ser joven y de sexo masculino era un fuerte factor de riesgo. Y aquí yo quisiera que hablemos de esta nota periodística, 4 claves que ayudan a dimensionar la violencia homicida de 2007 en El Salvador. Analicemos entonces 4 claves que ayudan a dimensionar la violencia homicida de 2007 en El Salvador. Los asesinatos bajaron un 25%, pero las cifras todavía dibujan la sociedad salvadoreña como la más violenta de Centroamérica, con una tasa arriba de 60 homicidios por cada 100.000 habitantes. Veamos qué dice esta nota periodística. Hay 3 tipos de mentiras: las malditas mentiras y las estadísticas. Mark Twain en Chapters from My... Bueno, ahí lo leen ustedes, yo no puedo inglés. Los asesinatos en El Salvador bajaron en 2017 un 25% respecto al año anterior, cierto. El promedio de salvadoreños asesinados cada día descendió de 14 a 11, cierto. En 13 de los 14 departamentos se reportaron menos homicidios, también cierto. El Salvador fue en 2017 el país más violento de Centroamérica, la región más violenta del mundo, cierto. Con solo 659 asesinatos al año, la salvadoreña ya sería una sociedad con epidemia de violencia en parámetros ONU, y 2017 lo cerramos con 3.954, cierto. En los 17 años consumidos del siglo XXI, en 11 se cometieron menos asesinatos que los habidos en 2017. También cierto. En el último tercio de 2017 los asesinatos aumentaron con respecto al último tercio de 2016, cierto. Todas esas afirmaciones se desprenden de las mismas estadísticas sobre violencia homicida, las que la Policía Nacional Civil PNC registró en el año que recién terminó. Aunque al leerlas pueda inferirse que se trata de distintas realidades, todas son ciertas. Ni el más concienzudo fact-checker de la revista The New Yorker podría cuestionar la literalidad de cada una de esas frases, aunque parezcan contradictorias. Justo a eso se refería Mark Twain cuando escribió aquello de que las estadísticas son la expresión suprema de las mentiras. De ahí la importancia del análisis, del contexto, de la interpretación, y no quedarse nomás con los datos fríos, mucho menos permitir que el gobierno, la oposición o grupos con marcados intereses por razones económicas o de activismo sean los que filtren esos números en función de sus intereses, mucho menos en plena campaña electoral. ¿Hay motivos para la satisfacción? La PNC registró en 2017 un total de 3.954 homicidios. En 2016 la cifra fue de 5.280 y en 2015 6.656. El descenso es, en un nivel muy primario de lectura, poderoso y sostenido. Hace apenas 2 años asesinaron a 2.700 salvadoreños más. Pero quedarse nomás con esas cifras macro es simplificar en exceso la realidad. Los casi 4.000 muertos de 2017 representan una tasa arriba de 60 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del mundo, incluidos los países que sufren guerras abiertas. Honduras reporta una tasa de 43 en 2017, Colombia abajo de 30, Nicaragua entre 7 y 8 y España o Italia en torno a un homicidio por cada 100.000 habitantes. A pesar del invasivo discurso gubernamental de éxito en el tema de seguridad, los datos más frescos de violencia homicida en El Salvador serían motivo de sonrojo, de preocupación y hasta de dimisiones en otras latitudes. La comparación con nosotros mismos tampoco es muy alentadora. Es cierto que en 2015 y en 2016 nos asesinamos más, pero a inicios del presente siglo raro era el año en el que se superaban los 3.000 asesinatos. Sin remontarse tanto, durante el periodo de mayor efectividad del proceso conocido como la tregua 2002 y 2013, los homicidios rondaron los 2.500 al año. Si me permiten el símil, mostrarse satisfecho con los datos de violencia homicida de 2017, como seguido se muestran los voceros del gobierno, es algo así como si a un estudiante le permitieran realizar
dos veces el mismo examen, en el primero sacara 1 sobre 10 y en el segundo un 2, y tratara de vender esa mejoría mínima como un logro incontestable. Las pandillas aún marcan el ritmo. Cuando en enero de 2015 el gobierno optó por la guerra y la represión como las estrategias para afrontar el fenómeno de las maras, se nos dijo que vendrían algunos meses duros, pero que el resultado sería el desmantelamiento de las estructuras criminales y la recuperación para la ciudadanía de los territorios controlados por los pandilleros. El máximo responsable del Gabinete de Seguridad del vicepresidente Óscar Ortiz en aquel entonces, incluso se atrevió en mayo de 2016 a asegurar que en 12 meses derrotarían a las maras. Esos 12 meses se cumplieron en mayo de 2017. Aquí seguimos esperando. Cuando se pasa la lupa sobre la distribución de los 3.954 homicidios, se aprecia que los intervalos más tranquilos fueron enero y febrero, cuando la Mara Salvatrucha planteó en una entrevista concedida del Faro una oferta de diálogo a la sociedad que vino acompañada por un cese unilateral en la violencia homicida que genera este grupo criminal. Por el contrario, los meses más violentos fueron septiembre y octubre, justo cuando las pandillas quisieron mostrar músculo. Durante algunas semanas se promediaron arriba de 20 asesinatos diarios, promedio por encima incluso del habido en el terrorífico año 2015. Consumado 3 años de guerra, los datos robustecen la idea de que lejos de estar derrotadas como se prometió, las pandillas siguen siendo estructuras poderosas, capaces de imponer a voluntad su capacidad homicida y de marcar la agenda nacional y el diario vivir de miles de cientos de salvadoreños. Otro detalle importante, entre enero y abril de 2017, el promedio de asesinatos cometidos cada día fue 2.2, 9.2. Entre mayo y agosto subió a 10.8 y entre septiembre y diciembre saltó a 12.4. Una tendencia que permite cuanto menos poner en cuarentena el optimismo en la estrategia guerrerista del gobierno del FMLN en aquel entonces, ¿verdad? Este análisis sobre la violencia homicida margina voluntariamente temas trascendentales como las violaciones a los derechos humanos, las ejecuciones extrajudiciales cometidas por policías, el impacto de la militarización de la seguridad pública o las consecuencias negativas que la guerra está teniendo en la PNC como institución. Este análisis se centra en los números y en su distribución tanto temporal como geográfica. Ese punto en particular, el dónde están muriendo los salvadoreños, es quizá el que más variantes presentó en 2017. La represión contra las pandillas se acentuó en municipios y microrregiones tradicionalmente violentos, y esto ha tenido algunos impactos numéricos positivos. Lugares como Quesaltepeque, Cojutepeque, Opico o Zacatecoluca, que por años tuvieron un lugar casi reservado en el listado de municipios más violentos, presentaron en 2017 cifras de violencia homicida por debajo del promedio nacional. En general, la zona paracentral del país fue contra todo pronóstico la menos violenta. Chalatenango siempre ha estado entre los afortunados, pero extraña ver que San Vicente, La Paz y La Libertad tienen una tasa como departamentos abajo del promedio nacional. Pero la presión y la represión en lugares puntuales contra las pandillas no supone per se la eliminación del fenómeno. Visto lo ocurrido en 2017, gana enteros la teoría del trasvase de pandilleros dentro del territorio nacional en busca de zonas más tranquilas cuando se sienten presionados en sus feudos. Amplias zonas del occidente del país no reportaron descensos significativos. Lo de Aguachapán, y ahí va diciendo una serie, San Salvador, etc. Para finalizar, una pequeña reflexión sobre la importancia de contextualizar, de diseccionar y de dar la relevancia debida a las cifras de violencia homicida en un país como El Salvador. Eso a lo que algunos con tono despectivo se refieren como el muertómetro. Monitorear, ponderar y analizar los asesinatos es un insumo de primer orden para establecer políticas públicas atinadas. El gobierno prefiere las lecturas parciales y sesgadas, hechas a conveniencia. Por eso, en estos primeros días de 2018 están repitiendo hasta la sociedad que en 2017 hubo un 25% menos de asesinatos que en 2016. Eso es cierto. Pero tan cierto como que enero, febrero y marzo de 2016 fueron 3 meses ultra violentos, que el primer trimestre de 2017 resultó especialmente tranquilo y que el descenso que el gobierno atribuye con malicia a todo el año recién finalizado se concentró solo en ese primer trimestre. Todo indica que en enero y febrero de 2018, en plena campaña electoral, cuando más duele, el gobierno tendrá que reportar alzas en las cifras de asesinatos que se cometen en El Salvador, al confrontarlas con los mismos meses del año pasado para regocijo de sus adversarios políticos. Es lo que sucede cuando, como señaló en su reporte sobre El Salvador que en diciembre presentó al International Crisis Group, un tema tan importante como la seguridad pública, los partidos lo han convertido en un arma política arrojadiza. Ok, nos vamos a quedar, compañeros y compañeras, hasta aquí.
este día y el día de mañana continuamos con analizando el problema de las bandas juveniles, de los grupos terroristas, las pandillas en El Salvador, como fundamentos socioculturales de la conducta desviada. Aquí estamos dando algunos fundamentos socioculturales de la conducta desviada. Saludos, cuídense y abrazos a todos y a todas.